En las colinas polvorientas de Asuán, el aire matutino se espesaba con algo más que el calor del desierto. Era el olor de la sangre seca, de la carne infectada, del terror convertido en rutina. Los gritos habían cesado hacía horas, pero el silencio que los siguió era aún más ensordecedor. En el centro de castración más eficiente del mundo islámico, 9 de cada 10 niños no veían el amanecer. Sus cuerpos pequeños, mutilados por cuchillos sin esterilizar, se apilaban como leña al costado del edificio de piedra. Los que sobrevivían despertaban sin voz, sin sexo, sin futuro. Solo quedaba el eco de lo que habían sido. Niños. Dicen que el cuerpo no miente, y los cuerpos que salían de Asuán contaban una historia que Occidente prefiere no escuchar. No eran solo víctimas, eran el producto de la máquina de sufrimiento más perfectamente organizada de la historia humana. Una industria que durante 1400 años convirtió el dolor en matemáticas, la desesperación en estadísticas, la humanidad en mercancía clasificada por edad, sexo y resistencia al transporte. Ya no eran cristianos, ya no eran africanos, ya no eran libres. Solo carne procesada para alimentar un imperio que había industrializado la deshumanización mucho antes de que existiera la palabra genocidio. Para entender cómo llegó la humanidad hasta ahí, hay que volver a los orígenes de una máquina que nunca se detuvo completamente. Esta es la historia de los actos más escalofriantes que los califatos islámicos cometieron contra sus esclavos. Y lo más escalofriante de todo no fue la escala del horror, sino el silencio que lo siguió. Cada 3 años, como una cosecha macabra, funcionarios otomanos descendían sobre las aldeas cristianas de los Balcanes. No venían por oro ni por tierras, venían por los niños, los más inteligentes, los más fuertes, los más hermosos, los que tenían entre 8 y 18 años, los que aún conservaban esa mirada que no había conocido la desesperanza. El proceso era mecánico, burocrático, terroríficamente eficiente. Los escribas llevaban registros detallados, nombre del niño, nombre del padre, descripción física, habilidades observadas, como si estuvieran catalogando ganado. Porque, en esencia, eso era lo que hacían, lo que convirtió el Devshirme en algo único en la historia de la crueldad humana. No era solo el secuestro, era la transformación. Los niños cristianos no eran llevados para trabajar en campos o minas. Eran llevados para ser convertidos en los instrumentos más efectivos del imperio. Soldados que lucharían contra sus propias familias, administradores que gobernarían sus propias tierras natales, generales que destruirían sus propias iglesias. La conversión forzosa al Islam era solo el primer paso. Después venía el entrenamiento, años de condicionamiento físico y psicológico que borraban toda conexión con su identidad original. Se les enseñaba a odiar lo que habían sido, a despreciar a quienes habían amado, a servir con fanatismo al sistema que los había arrancado de todo lo conocido. Dicen que el alma tiene memoria, pero los niños del Devshirme aprendían a matar esa memoria. Algunos se convertían en genízaros, la élite militar otomana. Otros ascendían hasta convertirse en visires, gobernando territorios más vastos que muchos reinos europeos. Unos pocos llegaban incluso a gran visir, segunda autoridad del imperio después del sultán. La ironía era perfecta y devastadora. Los cristianos más capaces del imperio terminaban siendo sus más feroces perseguidores. Sokollu Mehmed Pasha, gran visir durante décadas,
Había nacido Vajika Sokolović en una aldea serbia. Cuando regresó a su tierra natal como conquistador, era para someter a sus propios hermanos de sangre, en nombre de un imperio que había comprado su alma con poder. Sin madre, sin padre, sin pasado. Solo quedaba la lealtad ciega al sultán y el odio cultivado hacia todo lo que habían sido. El Devshirme no solo robaba niños, robaba generaciones enteras de liderazgo cristiano, convirtiéndolo en el arma más efectiva contra sí mismo. Asuán, en el Alto Egipto, era el más conocido, pero no el único. Desde Bagdad hasta Córdoba, desde El Cairo hasta Samarcanda, el mundo islámico había establecido una red de instalaciones especializadas en crear servidores de palacio. No era un proceso improvisado. Era una práctica sistemática. Una metodología que había calculado cada variable para maximizar tanto la supervivencia como la efectividad del resultado final. Los médicos especializados en estas intervenciones habían desarrollado técnicas específicas para diferentes edades, diferentes climas, diferentes propósitos. Para los destinados a ser guardianes de harenes, la intervención era completa: eliminación total de la capacidad reproductiva. El proceso se realizaba sin alivio del dolor, utilizando instrumentos calentados para cerrar las heridas. El paciente era colocado en arena caliente hasta el cuello para controlar el sangrado, y mantenido así durante días mientras la herida sanaba. O se complicaba. La mortalidad era del 90%. De cada 10 niños que ingresaban a estos centros, solo uno salía vivo. Los otros 9 fallecían por shock, por pérdida de sangre, por complicaciones, por el trauma de lo que experimentaban. Sus restos eran incinerados en hornos especialmente construidos para ese propósito. Los que sobrevivían quedaban transformados. La intervención prepuberal alteraba para siempre su desarrollo. Voces agudas que nunca cambiarían, cuerpos que crecían de forma anormal, articulaciones que se deformaban. Psicológicamente, habían cruzado un umbral del que no había retorno. Ya no eran hombres, ya no eran niños, eran algo intermedio, algo alterado, algo funcional. La demanda era constante y creciente. Los harenes del sultán otomano requerían hasta 500 eunucos para su funcionamiento. Los palacios de los gobernadores provinciales necesitaban docenas más. Era una economía entera construida sobre la transformación sistemática de niños. Un eunuco joven y bien entrenado valía 50 veces más que un esclavo común. Era una inversión. El alto costo se justificaba por la utilidad. Un eunuco no podía reproducirse, no podía crear lealtades familiares, no podía aspirar a fundar una dinastía propia. Era el sirviente perfecto, completamente dependiente, completamente controlado, completamente despojado de toda ambición personal. Mientras Europa occidental apenas comenzaba a explorar las costas africanas, el mundo islámico ya había establecido la red comercial más extensa y mortífera de la historia. Las rutas transsaharianas no transportaban solo oro, sal y especias. Transportaban millones de seres humanos a través del desierto más hostil del planeta. Las caravanas partían de ciudades como Tombuctú, Gao y Djenné, con cargamentos que incluían hasta 5.000 esclavos por convoy. Pero no todos llegaban al destino, ni siquiera la mayoría. Los estudios académicos más conservadores estiman que el 80% de los esclavos morían durante el transporte. El desierto era un filtro natural que separaba a los más resistentes de los débiles.
Los esclavos caminaban encadenados bajo un sol que alcanzaba los 60 grados centígrados. El agua se racionaba hasta niveles de supervivencia. Medio litro por día por persona. La comida consistía en puñados de mijo y dátiles podridos. Los que se desmayaban eran abandonados. Los que protestaban eran ejecutados como advertencia para los demás. Las mujeres embarazadas enfrentaban un destino particular cruel. Si daban a luz durante el viaje, tenían que elegir entre llevar al bebé y morir de agotamiento o abandonarlo en el desierto. La mayoría elegía lo segundo. Los huesos de recién nacidos marcan las rutas transsaharianas como hitos macabros de un comercio que consideraba la vida humana más barata que el agua. Pero la muerte durante el transporte era solo una parte de la ecuación. La demanda en los mercados del norte de África y del Medio Oriente era tan alta que justificaba cualquier pérdida durante el viaje. Un esclavo que costaba el equivalente a 5 libras de sal en Tombuctú se vendía por 50 libras de oro en El Cairo. Los mercados de esclavos de ciudades como Túnez, Argel y El Cairo funcionaban como centros de distribución industrial. El mercado Kafr de Estambul procesaba hasta 55 mujeres diariamente. Tenían horarios fijos, protocolos de inspección, sistemas de garantía y devolución, como cualquier mercado de productos, excepto que los productos eran seres humanos. Las mujeres jóvenes eran sometidas a exámenes ginecológicos públicos para verificar su virginidad y fertilidad. Los hombres eran inspeccionados para evaluar su fuerza física. Los niños eran separados por edad. Los menores de 10 años para entrenamiento doméstico, los mayores para trabajos más pesados o para el proceso de castración. El volumen del comercio transsahariano superó con creces al comercio atlántico, mientras que los barcos europeos transportaron aproximadamente 12 millones de africanos a América durante 4 siglos. Las rutas transsaharianas procesaron más de 17 millones durante 14 siglos. En los palacios de Estambul, Córdoba, Bagdad y El Cairo, se desarrolló la forma más refinada y extensiva de esclavitud sexual que el mundo había conocido. Los harenes no eran solo símbolos de poder y riqueza. Eran instituciones complejas, cuidadosamente organizadas, que operaban como fábricas de placer diseñadas para satisfacer los deseos de los poderosos. El harén del sultán otomano en el palacio de Topkapi albergaba hasta 1.500 mujeres en su época de mayor esplendor. No eran solo concubinas. Era un sistema estratificado con jerarquías complejas, roles especializados y una burocracia tan elaborada como la del propio gobierno imperial. Las mujeres llegaban al harén por múltiples vías, pero todas culminaban en la misma realidad: la pérdida total de autonomía sobre sus propios cuerpos. Algunas eran capturadas en raids contra poblaciones cristianas. Otras eran compradas en mercados de esclavos especializados en carne blanca. Mujeres caucásicas que alcanzaban los precios más altos. Las más afortunadas eran regaladas por gobernadores provinciales que buscaban el favor del sultán. Una vez dentro del harén, comenzaba un proceso de aculturación que borraba sistemáticamente su identidad anterior. Se les asignaban nombres turcos. Se les enseñaba árabe y turco otomano. Se les instruía en música, danza, poesía y las artes del placer. Pero sobre todo, se les enseñaba a competir. La competencia era literal y mortal. Solo unas pocas docenas de las 1.500 mujeres del harén tendrían la oportunidad de compartir la cama del sultán. Aún menos concebirían hijos. Y solo una, si tenía suerte, vería a su hijo ascender al trono. Para las demás, el destino era la obscuridad,
décadas de espera en habitaciones doradas, envejeciendo en la invisibilidad. Su cuerpo no les pertenecía. Era propiedad legal de sus amos, que podían usarlas, prestarlas, venderlas o matarlas según su voluntad. Los códigos legales islámicos establecían regulaciones detalladas sobre el tratamiento de las esclavas sexuales, pero todas esas regulaciones asumían como punto de partida que las mujeres eran objetos, no sujetos con derechos propios. Solo en el Imperio Otomano, los registros indican que más de 1,5 millones de mujeres pasaron por el sistema de harenes durante los 600 años de existencia del imperio. En el mundo islámico en su conjunto, el número total de mujeres esclavizadas sexualmente se estima en decenas de millones. Era un sistema que se perpetuaba a sí mismo, generación tras generación, normalizando la esclavitud sexual hasta el punto de que incluso las víctimas llegaban a considerarla parte del orden natural del mundo. Las cifras del comercio esclavista islámico desafían la comprensión humana no solo por su magnitud, sino por la duración y la sistematización del horror. Cuando los académicos occidentales hablan del comercio de esclavos, se refieren casi exclusivamente al comercio atlántico. 12 millones de africanos transportados a América durante 4 siglos. Es una tragedia inmensa. Pero es solo una fracción de la historia completa. Los estudios más conservadores estiman que el comercio esclavista islámico procesó más de 28 millones de personas durante 14 siglos. Otras estimaciones académicas alcanzan los 40 millones. Pero estos números incluyen solo a los que llegaron vivos a los mercados. Si incluimos a los que murieron durante la captura, el transporte y el procesamiento, las cifras se elevan entre los 70 y los 100 millones de vidas humanas. Para poner estas cifras en perspectiva, el comercio esclavista islámico duró más de 3 veces lo que duró el comercio atlántico, procesó al menos el doble de víctimas y operó en un territorio que se extendía desde España hasta Indonesia, desde el Sahara hasta Asia Central. Las rutas eran múltiples y convergentes. La ruta transsahariana desde África Occidental procesó aproximadamente 9 millones de personas. La ruta del Mar Rojo desde Etiopía y Sudán transportó unos 7 millones. Las rutas desde África Oriental añadieron otros 6 millones. Las conquistas en Europa Oriental y Asia Central contribuyeron con varios millones más. Pero las cifras más escalofriantes no son las de los esclavos, sino las de las víctimas secundarias. Por cada persona esclavizada, los estudios demográficos estiman que entre 3 y 5 personas más murieron durante los raids de captura. Aldeas enteras eran quemadas, poblaciones enteras eran asesinadas para acceder a una minoría joven y saludable. En el pico del sistema, durante los siglos XVI y XVII, más de 1 millón de europeos estaban esclavizados en el norte de África. Ciudades enteras de la costa mediterránea fueron abandonadas debido a los raids constantes. Las costas de España, Francia, Italia y hasta Irlanda e Islandia fueron despobladas por la captura sistemática de esclavos. La economía de países enteros dependía de este comercio. El Reino de Marruecos obtenía más del 60% de sus ingresos fiscales de la venta de esclavos cristianos. Las regencias otomanas de Túnez, Argel y Trípoli existían principalmente como bases para la captura y procesamiento de esclavos europeos. Era una industria que generaba riquezas comparables a las de las especias o los metales preciosos. Y como toda industria próspera, desarrolló innovaciones tecnológicas, barcos más rápidos para los raids, técnicas médicas para mantener vivos a los esclavos durante el transporte, métodos psicológicos para quebrar la resistencia,
Sin embargo, estos números permanecen ausentes de la mayoría de los libros de historia occidental. Las universidades que dedican cursos enteros al comercio atlántico apenas mencionan el comercio islámico. Los museos que construyen exhibiciones detalladas sobre la esclavitud americana ignoran sistemáticamente los 14 siglos de esclavitud islámica. La ausencia del comercio esclavista islámico en la narrativa histórica occidental no es un accidente. Es el resultado de una combinación de presiones académicas, políticas y económicas que han convertido esta tragedia histórica en un tema virtualmente intocable en universidades, medios de comunicación y espacios públicos. En el clima académico actual, criticar aspectos históricos del Islam es considerado problemático e incluso peligroso para la carrera profesional. Los académicos que han intentado investigar seriamente la esclavitud islámica han enfrentado acusaciones de islamofobia, pérdida de financiación, exclusión de conferencias académicas y campañas de descrédito profesional. Académicos como Paul Fregosi, Bat Ye'or y Andrew Bostom han enfrentado ostracismo profesional por sus investigaciones sobre el tratamiento de las minorías no musulmanas bajo el dominio islámico. Sus trabajos, basados en fuentes primarias meticulosamente documentadas, fueron efectivamente censurados por las editoriales académicas durante décadas. La presión no viene solo del mundo académico occidental. Los países islámicos ejercen influencia significativa a través de financiación universitaria, acuerdos comerciales y presión diplomática. Universidades occidentales que reciben millones de dólares en donaciones de países del Golfo Pérsico son reacias a patrocinar investigaciones que puedan ofender a sus benefactores. El resultado es una distorsión sistemática del registro histórico. Los estudiantes universitarios occidentales pueden tomar cursos enteros sobre los horrores de la esclavitud atlántica, pero emergen de la universidad sin haber escuchado jamás sobre el comercio esclavista islámico, que fue más extenso, más duradero y, en muchos aspectos, más brutal. Esta censura académica tiene consecuencias que van más allá de la precisión histórica. Perpetúa narrativas que presentan la esclavitud como un problema exclusivamente occidental. Ignora el sufrimiento de millones de víctimas africanas, asiáticas y europeas, y impide una comprensión completa de uno de los fenómenos más destructivos de la historia humana. Los pocos académicos que han logrado publicar investigaciones sobre el tema han tenido que hacerlo a través de editoriales pequeñas, sin el respaldo institucional que reciben los estudios sobre otros aspectos de la historia. Sus trabajos raramente aparecen en las listas de lectura universitarias, no son citados en los medios de comunicación mainstream y permanecen desconocidos para el público general. Es una forma de negacionismo académico que funciona no negando la existencia de los hechos, sino simplemente negándoles espacio en el discurso público. Las víctimas del comercio esclavista islámico sufren una segunda muerte, la muerte del recuerdo. Siglos después de que las últimas caravanas cruzaron el Sahara cargadas de carne humana, el silencio que rodea esta tragedia continúa siendo una forma de violencia, una violencia que niega a las víctimas incluso el reconocimiento básico de su sufrimiento. Esta es la historia de los actos más escalofriantes que los califatos islámicos cometieron contra sus esclavos. Pero también es la historia de algo más escalofriante aún. Cómo una tragedia de 100 millones de víctimas puede ser borrada del conocimiento humano por conveniencia política. No era solo esclavitud.
Era una maquinaria industrial de sufrimiento que operó a escala continental durante 14 siglos. Era la sistematización del horror convertida en política de Estado. Era la transformación de seres humanos en mercancía procesada con la eficiencia de una cadena de montaje. Los califatos islámicos no inventaron la esclavitud, pero la perfeccionaron. Desarrollaron técnicas de captura, transporte, procesamiento y control que superaron en escala y sofisticación todo lo que la humanidad había conocido anteriormente. Convirtieron la miseria humana en una ciencia exacta. Durante 14 siglos, millones de madres perdieron a sus hijos sin saber jamás qué había sido de ellos. Millones de niños crecieron sin conocer jamás la libertad. Millones de mujeres vivieron y murieron como objetos de placer en harenes dorados que eran prisiones sin barrotes. Millones de hombres trabajaron hasta la muerte en condiciones que hacían de la muerte una liberación. Sus nombres no aparecen en los libros de historia. Sus rostros no inspiran películas. Sus historias no se enseñan en las universidades. Han sido condenados a una segunda muerte, la muerte del recuerdo. 100 millones de víctimas esperan el reconocimiento que se les ha negado durante siglos. Esperan que alguien diga sus nombres, que alguien cuente sus historias, que alguien reconozca que existieron, que sufrieron, que importaron. Porque cuando una sociedad decide qué memorias preservar y cuáles borrar basándose en consideraciones políticas contemporáneas, no está haciendo historia, está haciendo propaganda. Y la propaganda, por muy bien intencionada que sea, siempre termina siendo una traición a las víctimas cuyo sufrimiento pretende instrumentalizar o ignorar. Así mueren las memorias, no con gritos de protesta, sino con el silencio de las bibliotecas. No con la destrucción de documentos, sino con la decisión editorial de no publicarlos. No con la censura explícita, sino con la autocensura académica que clasifica ciertos temas como políticamente inconvenientes. La historia humana está llena de tragedias que preferiríamos olvidar. Pero cuando escogemos olvidar selectivamente, no estamos protegiendo la sensibilidad contemporánea. Estamos perpetuando la injusticia histórica. Esta historia es un grito contra el silencio, un reclamo contra el olvido, una demanda de que la verdad histórica sea más importante que la conveniencia política. Ellos merecían algo mejor que el silencio, merecían la verdad. Y la verdad, por incómoda que sea, siempre merece ser contada.